En este vídeo vamos a explicar las funciones cuadráticas que ya empezamos a ver en clase. Vamos a ver otro ejemplo y vamos a ver un ejemplo de problema de función cuadrática. Lo vamos a estructurar de la siguiente manera. Primero vamos a explicar la función cuadrática, cómo es, sus elementos y lo que hay que tener en cuenta para representarla. Después del ejemplo que salga en la presentación, haré otro ejemplo y después haremos el problema y otro ejemplo de problema. ¿De acuerdo? Bien, ¿qué es una función cuadrática? Pues una función cuadrática es una función que tiene por expresión analítica un polinomio de segundo grado. Este polinomio de segundo grado pues puede tener o no parte en x y término independiente. Lo que siempre tiene que estar es la parte de x cuadrado, porque si no está, no será una función cuadrática. ¿Qué propiedades tiene la función cuadrática? Pues tiene las siguientes propiedades. La gráfica tiene forma de parábola, es decir, es una curva, ¿de acuerdo? Y su forma depende del signo de a. Si a es positivo, y por a nos referimos a ese coeficiente de x cuadrado, entonces la parábola tiene las ramas hacia arriba. Y si a es negativo, la parábola tiene las ramas hacia abajo. Algo muy importante que tenéis que tener en cuenta es el vértice. El vértice es la zona donde cambia de forma la parábola. Es la parte más baja o la parte más alta. Y la coordenada x de ese vértice se obtiene haciendo menos b partido 2a. Si os acordáis de la fórmula de resolución de la ecuación de segundo grado, es lo que me queda si quito la parte del más menos la raíz cuadrada. Me quedaría esto que sería el vértice. Algo también importante a la hora de dibujarla. Puntos que equidistan del vértice tienen el mismo valor de i. ¿Qué significa? Que si el vértice, por ejemplo, es el 3, pues el 2 y el 4, es decir, que están a una distancia de una unidad por debajo y una unidad por encima, van a tener el mismo valor de i. ¿Qué implica eso? Pues que con calcular el valor del 2, automáticamente conozco el del 4, porque va a ser el mismo. ¿De acuerdo? Para dibujarla, pues únicamente con que conozcáis el vértice y 2 puntos más es suficiente. Por tanto, calcularemos el vértice y después daremos un valor antes y un valor después, teniendo en cuenta lo que hemos dicho aquí de la equidistancia de los puntos y su valor de i correspondiente. Finalmente, pues si a es menor que 0, el vértice es un máximo absoluto, porque la parábola primero crece y luego decrece, y será un mínimo absoluto si a es positivo, porque primero decrece y luego crece la gráfica. Vamos a ver un ejemplo. Bien, aquí está el ejemplo. Estudia y representa la función f de x igual x al cuadrado menos 4x más 3. Bien, lo primero es calcular el vértice. El vértice está en menos b, que sería más 4, partido 2 por 1, o sea, 2. 4 entre 2, 2. Por tanto, la coordenada x del vértice es 2. Hacemos una tabla de valores. Bueno, primero, como a es 1, que es mayor que 0, pues yo sé que la gráfica va a hacer esta forma. ¿De acuerdo? Va a hacer así. Es decir, las ramas van hacia arriba. Vamos a hacer la tabla de valores, teniendo en cuenta también que x igual a 2, que es el vértice, va a ser un mínimo absoluto. Bien, las coordenadas del vértice, pues sustituyendo la x igual a 2 en la parábola, me sale que la y vale menos 1. Por tanto, el vértice es 2 menos 1. Bien, y si le calculo los puntos de corte, el 0, 3, el 1, 0 y el 3, 0, pues con eso ya tengo elementos suficientes para representarlo, porque ya tendría más de los 3 puntos. Tendría el vértice y un punto por lo menos a cada lado. El gráfico, pues como veis, el vértice sería este punto de aquí, ¿vale? El 2 menos 1. El punto de corte con el eje y sería el 3, 0. Uno de los puntos de corte con el eje x sería este y el otro punto sería ese. Finalmente, la parábola tiene esta forma. Como la a era positiva, era 1 que era positivo, pues tiene esta forma, como veis aquí, ¿vale? Y el vértice se puede observar que es un mínimo absoluto. Y aquí se puede observar lo que os decía. Fijaos, el vértice es 2. X igual a 1, que sería aquí, tiene por valor de y 0. Y x igual a 3, que está una unidad hacia adelante, tiene también por valor 0. ¿De acuerdo? Entonces, se cumple la equidistancia. Fijaos también, para x igual a 0, la función vale 3. Para x igual a 4, que estará a 2 unidades de distancia, pero hasta este lado, también valdrá 3. Entonces, si lo calculásemos, lo tendríamos ahí también. Vamos a ver ahora otro ejemplo escrito. Bien,
En el ejercicio 30, apartado F, tenemos esta función. Vamos a calcularle el vértice y vamos a calcular un punto a cada lado. En el otro ejemplo hemos calculado los puntos de corte, en este caso nos vamos a restringir simplemente a calcular 3 puntos del mismo. Entonces, el vértice tiene por coordenada x menos b, en este caso b vale 3, por tanto menos b vale menos 3. Y como la a está aquí y vale menos 1, pues menos 2a será menos 2. Es decir, el vértice está en el punto 3 medios. ¿De acuerdo? Hacemos la tabla de valores para x y para y. Y lo que vamos a dar primero el vértice, 3 medios. Y ahora un punto antes y un punto después. 3 medios es 1,5. Por tanto, con simplemente darle el 1 y el 2 sería suficiente. Y como están a media unidad de distancia del vértice, su valor de y va a ser el mismo. Lo vamos a calcular para los dos para que veáis que realmente sale ese. ¿De acuerdo? Pero en la práctica, con que calculéis uno, el otro es suficiente. Vamos a ver cuánto vale la y para cada uno de estos puntos. Para el vértice, pues lo hacemos aquí, que es el más complejo. Sería 3 por 3 medios menos 3 medios al cuadrado. Esto sería 9 medios menos 9 cuartos. Poniéndola como un denominador son 18 cuartos menos 9 cuartos, pues 18 menos 9, pues siguen siendo 9 cuartos. Por tanto, aquí pongo 9 cuartos, ¿vale? Para 1, si sustituyo para 1, sería 3 por 1, 3, menos 1 al cuadrado, que es 1, 2. Y si lo hago para 2, sería 3 por 2, 6, menos 2 al cuadrado, que son 4, pues 6 menos 4, como veis, nuevamente 2, como os había anticipado anteriormente. Vale, borramos estos cálculos de aquí porque no nos sirven ya para nada y vamos a hacer la representación gráfica. Con esto simplemente con estos 3 puntos. Si tuviéramos que calcular puntos de corte o cualquier cosa, pues se hacen cuando se soliciten y ya está. Bien, dibujamos los ejes y graduamos un poquito para saber dónde estamos. 2, lo que vamos a hacer, sí, venga, así puede valer. 3, 4... 1 por aquí, 2 por aquí, 3 por aquí. Bien, bueno, vamos a representar los puntos. Los vamos a hacer en rojo para que quede más claro. Entonces, este, que es el más complejo, lo vamos a dejar para el final. El punto 1, 2 estaría ahí. Pues lo marcamos. 1, 2, aquí. El punto 2, 2, pues estaría aquí. Y ahora 9 cuartos, si queremos hacerlo en valor decimal, esto es, son dos unidades y un poquito, ¿de acuerdo? Pues entonces dividimos 9 entre 4, si queréis en la calculadora, da 2,25. Es 2 unidades completas y un cuarto. Aproximadamente pues estará por ahí. Pues lo dibujamos por ahí. Aquí estaría. Bien, ¿qué ocurre? Pues si os dais cuenta, la A es negativa, por tanto las dos ramas van hacia abajo, ¿vale? Si queremos dar más puntos por saber dónde están los puntos de corte, pues no es difícil adivinar que están en el 0, 0, vamos a hacerlo en negro, 0, 0 y en el 3, 0. Si igualáis la expresión a 0 y saqué factor común una x, pues obviamente veréis que sale x0 y x igual a 3. Por tanto, los puntos de corte que los marcamos aquí estarán uno aquí y otro aquí. Y nos ayudan y complementan para hacer la gráfica. La trazamos, las dos ramas, con curva y sin hacer pico en el vértice. ¿De acuerdo? Pues de lo más aproximado que podamos hacerlo, pues así estaría. Y aquí tenemos la parábola trazada. Y esto es lo que habría que hacer en caso de tener que dibujar alguna parábola. Vamos a ver ahora un problema de aplicación de las funciones cuadráticas. Bien, aquí tenemos el problema. El porcentaje de rendimiento de un estudiante en función del tiempo en horas t viene dado por la expresión r de t, 75t por 2 menos t. Calcula el tiempo de estudio y en qué momento se obtiene el rendimiento máximo. Se trata de una parábola. Entonces, lo que tenemos que tener en mente es la forma que tiene la parábola. Si yo multiplico esto, me va a salir menos 75t cuadrado, yo sé que la forma de la parábola es así. Es decir, las ramas van hacia abajo, como en el ejemplo que acabamos de hacer. ¿De acuerdo? Para dibujarla, pues con calcular el vértice,
y calcular los dos puntos de corte, que estarán en t igual a 0 y en t igual a 2, porque son los que anulan aquí. Simplemente al igualar los puedo encontrar, pues sería fácil de hacer. Vamos a empezar. Bien, la función cuadrática al multiplicar quedaría de esta forma. Como ya os he dicho, el menos 75 negativo, por tanto las ramas van hacia abajo. Bien, si quiero averiguar el tiempo de estudio, lo que necesito es los valores donde el rendimiento es nulo, es decir, cuando no está estudiando. Si no está estudiando, no hay rendimiento. Por tanto, hacemos r de t igual a 0. Y de aquí, pues, volviendo a la expresión factorizada, tengo eso y obtengo t igual a 0, que sostiene de esta parte, y t igual a 2, que sostiene de esta parte. Por tanto, ha estado estudiando entre 0 y 2 horas. El tiempo de estudio son 2 horas. ¿De acuerdo? Vale. La función es cuadrática y la A es menos 75, que es menor que 0. Por tanto, el vértice es un máximo. Y encima absoluto. Lo que hago es calcular el vértice, sale en t igual a 1, por tanto, el rendimiento máximo sostiene a la hora de estar estudiando, cuando lleva 1 hora estudiando. ¿De acuerdo? Bien, vamos a ver ahora otro ejemplo de aplicación, un problema. Pasamos esto para arriba y vamos a hacer un problema, que sería este. Bien, aquí lo pongo y lo leemos. Averigua la función que relaciona el área de un rectángulo con uno de sus lados, sabiendo que su perímetro mide 12 centímetros. ¿Qué tipo de función es? Represéntala, halla su dominio recorrido y para qué valores es creciente. Un ejercicio completito, como veis. Vamos a dibujar el rectángulo. Un rectángulo sabemos todos cómo es. Sería algo por este estilo. ¿De acuerdo? Un poquito más recto el lado de abajo, pero bueno. Si a este lado lo llamo X y a este lado lo llamo Y, pues lo que tengo que ver es la relación que hay entre ellos. Para ello, lo que vamos a hacer es utilizar el perímetro. Como veis, dice que el perímetro vale 12. El perímetro sería sumar este lado más este y más este. Como los lados se repiten, sería 2 veces la X y 2 veces la Y. Por tanto, escribimos el perímetro y tengo que 2X más 2Y es igual a 12. De aquí, si os dais cuenta, todos son números pares, puedo simplificar dividiendo entre 2. Entonces me quedaría X más Y igual a 12. Y de aquí, que es lo que se trata el problema, despejamos una de las letras. Normalmente despejamos la Y porque la que usamos en funciones es la X. 12 menos X. Bien, ya tengo la relación entre las dos variables. Ahora lo que tengo que averiguar es la función que relaciona el área. Bueno, yo sé que el área es hacer esto por esto. X por Y. Por tanto, el área en un principio es X por Y. ¿Pero qué ocurre? Que la Y yo la puedo poner en función de la X con esta relación. Por tanto, me aparece una función que depende de la variable X, por eso lo ponemos así, y será X por 12 menos X. Como podéis ver, se parece mucho al ejercicio del rendimiento anterior. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Pues decir qué tipo de función es. Pues está claro, una función cuadrática, ¿verdad? Hay que representarla, hallar el dominio recorrido y para qué valores es creciente. Esto del dominio hay que tenerlo en cuenta en relación al problema. ¿Por qué? Porque yo no le puedo dar a un lado de un rectángulo un valor negativo, ¿de acuerdo? Entonces tengo que ver qué limitaciones tengo para construir eso. Lo primero vamos a decir que es una función cuadrática, es una función cuadrática. Y lo siguiente que vamos a hacer es representarla, que es lo siguiente que nos pide. Hacemos la tabla de valores. Vamos a representar de manera aproximada porque darle valores 12 pues es un poquito complejo. ¿Qué valores le vamos a dar? Pues le vamos a dar 0, que va a ser uno de los puntos de corte, 12, que va a ser otro de los puntos de corte. Le vamos a dar el vértice, que si multiplicamos, esto sale en 12x menos x cuadrado. Por tanto, el vértice será menos 12 entre 2a, vamos, en 6. El vértice está en 6. Sustituimos y para sustituir es más cómodo hacerlo aquí que hacerlo aquí. Y veréis la razón. Bueno, si sustituyo por 0, 0 por eso, 0. Y si sustituyo por 12, esto da 0, por eso da 0. 0 y 0. Y para sustituir por el vértice, pues lo vamos a hacer de la siguiente manera. Si yo pongo el 6 aquí y aquí, lo que me quedaría en 6 por 6.
que son 36. Para dibujar la parábola, la x cuadrado es negativa, coeficiente a negativo, por tanto la parábola va a tener esta forma. Entonces vamos a hacer una representación de manera aproximada. No vamos a hacer una representación exacta porque si tengo que hacer 36 cuadraditos, pues nos puede salir un poquito largo. Entonces vamos a dibujarla aquí más o menos. Como no puedo darle valores negativos, ni el área va a ser negativa, pues dibujo más o menos ahí. Me imagino que el 12 está por aquí y el 36 me voy a imaginar que está por aquí, ¿vale? Vuelvo a decir que es de manera aproximada. Si el 12 está ahí, pues el 6 tiene que estar justamente en la mitad, ¿vale? Pues el 6 estará aquí y ya podemos representar. La cogemos en rojo, 0, 0, 12, 0 y para 6, 36. Y la dibujo tal cual, ¿vale? Bueno, ahí tenemos la parábola dibujada. Y con esto ya podemos un poquito imaginarnos el dominio y el recorrido, ¿vale? Ponemos dominio de A. Pues en el contexto del problema, yo creo que está muy claro que no le puedo dar valores fuera del rango de 0 a 12. Porque si le doy valores fuera de ese rango, el área ya sería negativa, estaría por aquí debajo. Y un área negativa no puede existir. De hecho, fijaos que por ser el perímetro 12, este lado puede medir como mucho 12. Pero en cuanto mida este lado 12, este tiene que valer 0. Fijaos la limitación, 12 menos x. Por tanto, el dominio estaría entre 0 y 12. ¿De acuerdo? Los valores 0 y 12, aunque se los podemos dar, pues nos proporcionan rectángulos nulos, porque uno de los lados valdría 0. Es decir, podríamos tener en cuenta el dominio simplemente de 0 a 12 abierto. Pero en este caso, pues como se puede sustituir y no hay problema, lo pondríamos. Representaría un rectángulo de área nula. Bien, el recorrido. Pues el recorrido serían los valores de y, o sea, los valores posibles del área. Serían estos valores. El recorrido, lo vamos a denominar así, rec de A, pues será, los valores para i son desde el área 0 hasta el área 36, que es cerrado porque ambos se alcanzan. Y luego ver para qué valores es creciente. Pues yo creo que es muy fácil verlo en la gráfica, que la función está creciendo en este tramo y los valores crecientes son de 0 a 6. Pues escribimos es creciente en 0,6, ¿vale? Recordar que el crecimiento en el máximo no se, ¿vale? Y en los extremos tampoco se puede tener en cuenta. Hasta aquí lo que sería este problema. Vamos a ver otro problemita más de funciones cuadráticas. Vamos a plantearlo, ¿de acuerdo? Y aquí os dejaré el ejercicio para que lo terminéis. Bien. Los gastos de producción y los ingresos por ventas de cierta empresa durante los 3 últimos años han sido los siguientes. Aquí los tengo, ¿vale? Si gasto 3 ingreso 10, gasto 4, ingreso 12, gasto 6, ingreso 20. Haya la función de segundo grado, nos dice de qué tipo va a ser, que expresa los ingresos en función de los gastos. Calcula los ingresos que obtendríamos si en un año los gastos de producción son 5 millones de euros. Bien. Esta es la parte más compleja, calcular la función. Una vez que yo lo tenga, pues simplemente tengo que sustituir por 5. Bien, si la función es de segundo grado, pues será f de x igual a x cuadrado más bx más c. Y entonces, si os dais cuenta, estos son puntos de la gráfica, puntos de la función. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo por la x sustituya esto, en la y voy a obtener esto. Otra cosa que no hemos dicho es que x va a ser esto e y va a ser esto, ¿vale? Y o f de x, ¿vale? Lo mismo es. Bien, pues entonces lo que nos va a surgir va a ser lo siguiente. Si yo la x la cambio por 3, voy a tener que 10 es igual a 9a más 3b más c. Si yo sustituyo por 4, pues voy a tener 12 es igual 16a más 4b más c. Y si sustituyo por 6, voy a tener que 20 es igual a 36a más 6b más c. Lo que hemos hecho es sustituir aquí, pues la x por 3, y nos ha dado esta ecuación, la x por 4,
y nos ha dado esta ecuación, y la x por 6 y nos ha dado esta ecuación. Ahora, resolviendo este sistema por el método de Gauss, encontraremos la solución, que os voy a dejar en la descripción del vídeo.